La primera pintura que vamos a analizar es Mujer con sombrilla de Claude Monet. Y es que si han visto alguno de los trabajos de Claude Monet, verán que se caracteriza bastante por el uso de colores vivos, de pinceladas muy cortas pero expresivas a la vez, propias del impresionismo, y por un uso muy predominante de la luz, además de que para sombrear tiende a utilizar colores muy complementarios. Este cuadro no es la excepción. Respecto al color, podemos dividirlo en dos partes. Primero los colores vivos, que son del pasto y del cielo. Son azules y verdes bastante vivos y resaltan unas cuantas pinceladas en un tono amarillo para dar este efecto del pasto. Por tanto, la luz es muy predominante en la pintura, ya que gracias a esta es posible saber de que es un paisaje que se ha pintado durante el día, por los tonos del cielo y por las nubes que rozan entre un blanco grisáceo. En cuanto al estructuralismo, quisiera analizar una parte bastante interesante de la obra, y es cómo los distintos elementos, desde la composición y la pincelada, se da la sensación de viento en la obra. Y es que gracias a la sombrilla, que está en cierta posición, abierta para este lado y no quieta, como así, se da la sensación de que el viento le está dando la sombrilla y le está levantando. Lo mismo pasa con el vestido de la chica. Vemos que existen ciertas ondulaciones que dan la sensación de viento, pero no es algo estático, y esto es gracias a la pincelada del artista, ya que gracias a esto es que podemos deducir de que la pintura está en constante movimiento. Todo en la obra da la sensación de volar. Y eso es algo muy bello, ya que en las pinturas de Monet, incluso si son escenas estáticas, gracias a la pincelada y todo el dinamismo que existe en la obra, es como congelar una parte de una escena en el tiempo. Y eso crea que sea dinámica y fluida. El segundo cuadro que quise analizar es uno de los mayores exponentes del Art Nouveau, Alphonse Mucha, que si conocen su trabajo verán que se caracteriza por las figuras femeninas, llenas de detalles, de ornamentación. Son figuras simplemente bellísimas. Pero lo que captó mi atención fue una serie de cuadros que se llaman La epopeya de la eslava. Este cuadro en particular se llama La abolición de la servidumbre en Rusia. Desde un punto formalista, se utilizan tonos fríos en la obra. La mayoría sirven para expresar un ambiente tétrico y desolador. Es decir, en esta obra no vemos que sea un mercado lleno de personas, ni mucho menos que luzcan animadas o hagan actividades. Es decir, es todo como muy lento, muy frío. De hecho, el ambiente y los colores dan a entender de que es un sitio en el que hace frío, ya que las personas en ese cuadro utilizan mantas, se están agrupando, intentan buscar calor con lo primero que tengan a la mano o como puedan. Mientras que en el fondo se ve un palacio prominente que no recibe a ninguna persona. Y esto contrasta con el resto de personas que están por debajo y el palacio, ya que marca muchísimo una diferencia de clases. Es así que este cuadro lo quise analizar desde un punto más contextualista, ya que para entenderla es necesario tener en cuenta que a finales del siglo XX la popularidad del artista Mucha era enorme. Tanto que en el año de 1900 el Imperio Austrohúngaro le encargó la decoración del pabellón de, es un nombre complicado, Bosnia-Herzegovina para la Exposición Universal de Francia. Es así que el artista, para encontrar cierta inspiración, viajó a Balcanes, pero dicha experiencia, mientras pintaba, le llevó a pensar que estaba trabajando para un imperio que estaba sometiendo a los eslavos. Y es que para poner esto incluso mucho más en contexto, es que en Rusia se mantenían bajo un sistema feudal, es decir, siervos que dependían completamente de sus patrones. Y pues en esa época se ocurrió que era una muy buena idea emancipar a miles de siervos que después fueron liberados y ya tenían sus derechos civiles y también tenían derecho a adquirir tierras. ¿Qué es lo que sucede? De que una vez que los
emancipan, van al mundo exterior endeudados y con altos precios en las tierras. Es decir, de que no podrían independizarse de ninguna manera. Es por eso que en el cuadro salen muchísimas personas afuera de palacios o de casas bien acomodadas, porque acababan justamente de emanciparse, no tenían un sitio al que ir, y es por eso que incluso en algunas personas en el cuadro se les ve con su equipaje. Esto, por tanto, generó una gran inestabilidad económica en Rusia, y a raíz de esto es que en el artista surge el deseo por comenzar un proyecto. La epopeya eslava, una serie de 20 pinturas monumentales de 8 metros por 6 metros más o menos, monumentales en los que el artista plasmaría acontecimientos clave de la historia de los eslavos.